Familia y queremos saber, Olguita, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cuando el problema son nuestros padres. Es muy posible que no sea nuestro caso, pero tal vez conozcamos personas que de una u otra manera sí han tenido dificultades. Hemos escuchado tristes noticias cada vez con más recurrencia, en donde la figura de los padres, de mamá y de papá, no han sido los modelos sobre los cuales puedan estar basando los hijos un poco su intervención y su modelo de vida y su inspiración y sus ganas de continuar hacia arriba y hacia adelante. Así que quédate por favor con nosotros en los siguientes minutos porque tal vez esta conversación, esta temática pueda ser de ayuda a alguna persona que tú conoces y que sí está atravesando por momentos bien complejos con la sombra, con la vivencia de algunos padres, su papá, su mamá, un familiar cercano, un abuelo, que de alguna otra manera generó un daño en las personas, en los que estaban cerca, deterioró las relaciones en las que se encontraban y causó una afectación enormemente grande. Hace unas semanas atrás, algunos de nosotros escuchamos sobre un caso terrible de una mujer de origen ecuatoriano que en los Estados Unidos había dejado a su niña, a su bebé de mesecitos, tal vez 12 mesecitos, 16 mesecitos, no tengo muy claro en este momento cuántos eran, pero era una bebé y la abandonó y la dejó para irse ella de vacaciones, según reportaban las noticias. Decían que se había ido por unas semanas a una isla al Caribe a descansar del estrés que tenía y luego había regresado. Obviamente la niña había muerto. Y cuando le entrevistaban y daba sus explicaciones sin ningún fundamento, nadie podía creer que esto pudiese estar haciendo una persona mientras descansa, está en una playa, etcétera, se olvida de su bebé y finalmente pues esta bebé muere. Así que es muy compleja esa situación, pero es algo que escuchamos con recurrencia. Aquí en Colombia también tuvimos un caso terrible de una bebita también, de una nenita como de 2 añitos más o menos, cuya madre y padrastro nunca supieron dar explicaciones de qué pasó con ella. Y aunque ya tienen condenas en la cárcel estas personas de más de 40 años, tanto la madre como el padrastro de la bebé, nadie ha dicho finalmente qué sucedió con ella. Si estos niños en estas circunstancias estuviesen pasando, entendiendo, comprendiendo, creciendo con el dolor del daño que ocasiona un padre o una madre, podríamos explicarnos cómo es tan difícil de comprender que les podamos estar hablando del afecto que tiene una madre, del amor que representa un padre, de su papel protector, del papel de ella desde la ternura y desde el afecto, pues porque no lo han estado viviendo. Y es muy difícil poder llegar a ese aspecto si no lo hemos tenido. Nuestros padres son las primeras figuras que tenemos cerca y que nos proyectan a nosotros esa seguridad, esa confianza, ese dejarnos querer y depositarnos con seguridad en la figura humana. Algunos expertos dicen que no necesariamente se quiere a la madre, especialmente en ese vínculo, dicen los expertos cuando se es un bebé, sino que es un referente de tranquilidad, de confianza, de acercamiento, de seguridad que el niño proyecta como necesario e importante. Entonces, primero, bueno, va a estar tomando de la leche materna y después ya no va a querer que venga otro a quitarle a su mamá, a no recibir el privilegio del cuidado que ha estado teniendo con ella, lo que ella le ha estado brindando, es algo que de muchas maneras pues el niño mismo va a estar pidiendo, el bebé va a estar solicitando. Pero si no ha tenido esa imagen, esa posibilidad de ese tipo de apoyo, pues cómo va a creer en otros seres humanos cuando los que estaban llamados a darle ese espacio de valor no se lo han brindado. Te escuchamos en tu experiencia o tus opiniones o tus comentarios en nuestro WhatsApp para que nos cuentes un poquito con respecto a eso. ¿Qué has visto? ¿Qué casos conoces? ¿De qué manera podría sanarse el corazón de una persona que ha sido agobiada directamente por sus padres y a la que no le pudiésemos estar diciendo necesariamente que esas figuras son una representación del amor, de la nobleza, de la gentileza, pues porque no lo han tenido, no lo han podido vivir con precisión?
Resulta entonces necesario observar que estos padres que trajeron a la vida a este ser no tenían los elementos suficientes para traer amor, para brindarlo, para compartirlo. Otro caso también terrible que escuchaba por estos días es el de un padre que su niño parece que estaba poniéndose con sobrepeso y lo sube a una caminadora y entonces, según reportaban algunas noticias, el niño quedó tan exhausto del ejercicio que finalmente murió. Entonces, son ejemplos que tristemente, querida familia, vamos a seguir escuchando cada vez con más y más frecuencia, porque como lo dice la escritura, el amor de nosotros se enfría y cuando vemos situaciones como estas no nos sentimos con ganas de darle ningún consejo y ningún apoyo a nadie, ni de creer en otra persona. Eso es básicamente lo que es necesario intentar restablecer en la vida de otra persona. Cómo creer en otros a partir de los momentos complejos que he tenido en mi propia casa, cuando he sido rechazado, cuando se han burlado de mí, cuando de alguna otra manera me han menospreciado, cuando no me han aceptado como aceptan o como yo veo que aceptan aparentemente a mis demás hermanos, o aún con todos unos estilos de crudeza muy grandes. La Biblia también relata casos en donde los mismos hermanos o aún los padres ni siquiera confiaban en los propios hijos y entonces tenían diferencias frente a creer. Imagínate que hay un relato en la escritura en donde el Señor envía al sacerdote Samuel para que ungiera un nuevo rey de Israel y tenía que hacerlo de la casa de un hombre llamado Isaí. Entonces, el relato bíblico nos dice que se fue para allá Samuel y le dijo a este papá, bueno, muéstrame sus hijos porque de aquí alguno va a tener que ser rey de Israel. Y entonces este papá orgulloso, feliz, tenía muchos hijos varones y entonces, entre ellos, seleccionó al primero en orden de jerarquía, pero seguramente también de valentía y de elegancia y todo lo demás. Y Samuel fue descartando, dijo, no, este no es. Entonces el papá dijo, bueno, entonces debe ser el segundo. No, este tampoco es. Y así sucesivamente hasta que Samuel dice, bueno, pero el Señor no me ha mostrado quién de todos tendría que ser rey de Israel. Y le pregunta a este papá, a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y entonces la escritura nos cuenta que Isaí dijo, no, pues está ahí, el menor. ¿Y a dónde está? Pues está por allá, cuidando las ovejas. La respuesta que podemos encontrar ahí nos hace ver que había una gran sensación despectiva frente al trato que podía estar recibiendo David de su padre, que al ser David el menor, el encargado de cuidar el rebaño, vivía alejado de decisiones importantes que este padre podía considerar que este hijo pudiese resolver o que fuesen de su competencia. Por eso cuando Samuel, cuando viene David, lo manda a llamar y entonces se presenta delante de Samuel, el primero que no cree para nada en él, pues es Isaí, pero ya Dios había hablado y entonces le había mostrado a Samuel que el nuevo rey de Israel debía ser David, despreciado por su propio padre. Es decir, nos encontraremos muchos relatos en la escritura en donde este tipo de situaciones se presentaron y en la mayor cantidad de los casos los hijos actuaron con reverencia y con respeto a sus padres. Es que hay un mandato que está en la escritura en el libro de Éxodo capítulo 20 y el verso 16 que nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay un mandato, un mandamiento que Dios nos coloca y que tiene una promesa. Yo honro a mis padres, respeto a mis padres y mis días en esta tierra serán prolongados, los que nuestro Dios me da y me irá bien sobre la tierra. Y eso resulta sencillo, como lo hemos dicho, para cuando hemos tenido una experiencia maravillosa con unos padres hermosos que nos han querido, que nos han cuidado, que nos han educado, que nos han disciplinado. Pero cuando no ha sido de esa manera resulta siendo más complejo. Sin embargo, Dios no se equivoca y busca que de muchas maneras tengamos claro, intentar comprender, colocarnos en la mente de esa persona, en su forma de actuar y en su proceder. A veces es complejo, pero qué importante poder reconocer cuáles serían las vivencias que mamá o papá tuvieron que los condujeron a tener ese actuar y ese proceder inexplicable.
¿Qué sería lo que sucedió y lo que pasó por sus mentes? ¿Se sintieron vulnerables? ¿Se sintieron incapaces en la educación contigo, con la persona que resultó afectada? Establecieron una serie de rencores que proyectaron en ti y por eso se manifestó de otra manera con otra persona. Eso puede pasar a veces cuando sean estas situaciones difíciles. Hace un tiempo hablaba con una abuela y ella me decía que veía a su nieta y su nieta quería acercarse, pero ya tenía distancia con su nieta, sentía que había ahí como una diferencia grande y cuando ya estaba analizando la situación se dio cuenta del parecido físico y en las actitudes que había heredado su nietecita por parte de su yerno, a quien ella no quería. Así que lanzaba de alguna u otra manera esas sensaciones y esos sentimientos ante su nieta y por eso le generaba un rechazo. Es decir, intentar dar alguna explicación dentro de lo que no cabe una explicación, intentar dar un beneficio de poder comprender qué situaciones afrontaron mis padres para que esa haya sido la manera o el comportamiento que les llevó inexplicablemente a tener este tipo de tratos que se han generado. Y es que cuando se presentan este tipo de situaciones y los sentimientos de rencor y de odio, resultaría muy importante darnos cuenta de qué tipo de abusos también afrontó la persona, qué tipo de situaciones llevaron a que esa fuese como el resultado de su vida, porque las personas que han sufrido ese tipo de rechazos también son las que más fácilmente se rechazan a sí mismas y rechazan a otras. Entonces es como una cadena, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos habla que el amor es de Dios, Él es amor, el que no ha conocido a Dios, el que no ha conocido la profundidad de su amor. Dios es amor como un principio fundamental que nos lleva a poder comprender que aunque las cosas no marchen como yo esperaba y puede haber un plan mejor para mí, confío en mi Padre, confío en mi Salvador. El Evangelio nos dice justamente también que el Señor quiere llamarnos a nosotros sus hijos y eso es una enorme bendición, poder ser llamados, imagínate, hijos de Dios. Nos da un lugar de privilegio, un lugar importante. También resulta siendo valioso intentar trabajar respecto al perdón. Y esto sí que resulta siendo cierto cuando de algunas situaciones complejas nosotros nos estamos acercando. El perdón es una liberación de una serie de cadenas que nos han oprimido ante brindar ese lugar de honor a unos padres que no han correspondido a los afectos que sus hijos les han brindado. Y fíjense que la herramienta del perdón es una herramienta terapéutica que no fue sino por allá hasta los tal vez 90, 2008 más o menos, comenzó a hablarse de los efectos positivos en la persona a través de la terapia del perdón. Esto era un concepto antes mucho más espiritual y de siempre nuestro Señor nos ha invitado al perdón. Pero después de esto ya la psicología, ya la psiquiatría, ya las áreas terapéuticas comenzaron a considerar que esto era muy importante tenerlo presente. Y hay unos autores que en el año 2008, Gerd y Settle, decían que perdonar es elegir la conducta libremente de compromiso y de determinación. Es decir, cuando yo perdono, tengo una conducta libre y yo elijo librarme de ese tipo de cadenas y de situaciones que me llevaban, que me estaban apachurrando, por decirlo de alguna otra manera, aplastando, quitándome mi tranquilidad. Esa falta de perdón, primordialmente con situaciones tan complejas como lo de nuestros padres, es como llevar a la espalda una carga que es profunda, que no se desvanece con el tiempo, que por el contrario pareciese que cada vez se ahondase un poco más y entonces resulta siendo difícil salir de ella. Worthington y Rachel en el año 97, estos autores también mencionaban el perdón como un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho el daño por otras constructivas. Entonces mi pensamiento ha sido, no te entiendo, me heriste, no me siento bien contigo, siento sentimientos de rechazo, me acuerdo lo que me hiciste. Tuvimos hace mucho tiempo una experiencia con una abuelita muy mayor, ella ya creo que superaba los 90 años y hacía más de 30 que no veía a su hijo, a quien sacó de su casa por una situación en donde él llegaba embriagado y en ese momento quiso golpearla, ellos vivían en el campo.
Y ella, ante esa situación y el embriagado, lo sacó de su casa y él se fue y nunca más volvió a saber de él. Finalmente, con el tiempo, le comentaron que no vivía no muy lejos, un par de horas de donde ella estaba, y ella quería morir sabiendo que había hablado con su hijo, que se habían perdonado, y nos pidió que la pudiésemos llevar a ese lugar. Recuerdo llevarla junto con mi familia, acercarnos a ese sitio, tomar un poco de distancia del lugar, permitir pues que ellos como familia dialogasen, pero a los pocos minutos de haber llegado a este lugar, después de ese viaje que se emprendió, ella salió y salió muy triste, con otra familiar que le llevaba también. Lo que supimos es que este hombre, a pesar de haber pasado tanto tiempo, tenía vivas y en su recuerdo las lastimaduras que según él tenía, dado que su mamá lo sacó de su casa una noche de tormenta muy grande, llovía copiosamente y en una caja de cartón le echó sus pertenencias, la caja se deshizo por la lluvia, se mojaron sus pertenencias y vivía con el rencor y con el resentimiento de eso que según él era responsabilidad de su mamá. Y tristemente no quiso acercarse al diálogo con ella, no posibilitó el perdón, no recibió el perdón. Y bueno, una vida de situaciones, como dicen estos autores, de conductas destructivas. El perdón radica en los procesos de conductas que construyan y que primordialmente no te hagan daño a ti, aunque muchas veces las personas que estén cerca no se merezcan ese perdón. Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 32, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Porque si perdonan a otros, dice San Mateo también en el Evangelio, capítulo 6, verso 14, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Es decir, es un don de elección. Soy yo quien elijo que quiero liberarme de esas cadenas. No es porque la otra persona se lo merezca, ahora sí esté arrepentida. Tal vez ni siquiera sepa que tú tienes esas intenciones y tal vez, aunque lo supiese, es muy probable que ni siquiera se acercara para decirte, sí, perdóneme porque me equivoqué y fallé. No, es un acto personal donde solamente implicas tú. No tenemos que contar con el permiso de otra persona. ¿Me das permiso para perdonarte? ¿Me das permiso que te voy a pedir perdón? No, es un acto solamente de uno de nosotros propiamente tomando la decisión como tal de establecer esa paz que necesita el corazón. Cuando establecemos, querida familia, ese acto de perdón, nos damos el poder de elegir y de retomar nuestro rumbo. Qué importante liberarnos de la cadena, de estar considerando que no fue cierto y que perdono al padre que muchas veces me dijo que yo no valgo nada, a la madre que no me respaldó en el momento difícil, a quien de alguna otra manera todavía sigue estando ahí y se burla de mis sentimientos y me tiene por menos. Entonces, cuando actuamos a través del perdón, elegimos retomar nuestro rumbo y no creer a esas voces y no aceptar que lo que me dijo es cierto. Sí, se escucha mucho, pero entonces cada vez que lo estoy escuchando ahí, que me dice que no eres capaz, que eres torpe, que no eres coherente, entonces yo también estoy haciendo lo propio para poder decir, no, no te quiero escuchar, rechazo ese pensamiento, rechazo eso que se me está diciendo, busco que haya otras alternativas que me ayuden a construirme y que de alguna otra manera eso me esté dando la fortaleza. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 316-017-6946 si estás fuera de Colombia con el más 57 316 017 6946. ¿Qué opinas tú de este perdón? ¿Alguno de ustedes ha tenido que establecer esta situación? ¿Y cómo le ha ido con ese proceso de perdón ante ese dolor que ha podido sentir? Entonces, retomamos en nuestro proceso, como le estamos diciendo, nuestro rumbo. No escucho ya esas voces, niego las voces, los recuerdos que fueron negativos. Decido colocar en otra etapa mi presente, porque cuando no se dan estos casos de perdón, primordialmente con nuestra familia, vivimos del pasado, del recuerdo, y se daña y se deteriora muchísimo nuestro presente y por lo tanto también nuestro futuro. Le hacemos un daño enormemente grande a nuestro futuro porque pues no estamos pensando en ello, sino solamente de las cadenas que nos ataron atrás.
Nos coloca por encima de quien nos lastimó, es otra faceta importante de tenerlo nosotros presente. Y de eso vamos a hablar en unos instantes cuando regresemos de nuestra pausa musical. ¿Cómo es posible que esto se pueda estar presentando? Estamos aquí en nuestro programa, aquí en familia, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Mirando a su angelito va, que descansando está, y con sus ojos llenos de amor se postra ante él. Como otras madres que llevaron sus hijos al Señor, ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. El padre ve a su hija salir a pasear, quiere preocuparse, pero ya tarde es. Y en la oscuridad se postra ante Dios y ofrece en silencio una oración y espera su llegar. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir.
Muy bien, son las 5 de la tarde con 32 minutos aquí en el territorio colombiano. Nuevamente les damos la bienvenida aquí en familia y hoy estamos hablando mucho de cuando el problema son nuestros padres, las figuras que quedaron colocadas como una forma de protección para nosotros, como una forma de reconocer el amor de Dios a través de seres humanos, pero que por diferentes circunstancias no han sido ese ejemplo de afecto, de aprecio, de protección que todos de una u otra manera buscamos con las personas que nos han entregado la vida. Y hemos mencionado también que todo este tipo de situaciones día tras día las escuchamos con más frecuencia y que nos vemos un poquito en contradicción cuando el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Y que no tenemos como ese referente para poder decir, bueno, esto es bueno y el honrarlos nos resulta fácil y sencillo porque ellos han hecho su parte para que sean queridos. El mandamiento no comienza a aclarar que se honre al padre y a la madre que han sido buenos, sino que por el solo hecho de ser progenitores necesitan y requieren de esa honra, de ese respeto que les brindemos, porque se devolverá en un beneficio importante para nosotros, porque se volverá en un acto que nos ayudará a nosotros a limpiar nuestra vida, a andar por mejor camino, a que tengan la bendición también inclusive nuestros hijos. Muchas de las promesas que están en la Escritura son promesas que llevan una bendición adicional para nosotros y para las generaciones posteriores. Así que también nos afanamos en que ese sea el propósito de llegar a resolver esas situaciones, de querer entender un poquito en la mente de la otra persona qué sucedió, por qué actuó de esa manera, qué llevó a ello. Y comprenderlo no significa necesariamente aceptarlo y estar de acuerdo. Es básicamente poder llegar a analizar, bueno, esta es la situación que se presenta, esta es la consecuencia que tuvo, seguramente por eso es la razón en que actúa de esta manera como está actuando papá o mamá, lo estoy comprendiendo, ahora hago mi proceso para poder llegar al perdón, que como lo hemos mencionado, parte de algunos expertos desde el área de la psicología que nos han enseñado que es salir de situaciones destructivas para nosotros mismos a situaciones que resulten siendo constructivas, a que nos lleven a eso. Y hemos estado analizando qué son esas situaciones constructivas, como el que nos brinde paz, cuando nos quitamos esa maleta tan grande, esa carga de decir, ya no llevo ese mal recuerdo que tú me quisiste colocar, ya no le doy crédito, paso a reconocer la manera en que esto ha afectado mi interior. Ahora digo, bueno, ahora estoy comprendiendo, le pido a Dios que me dé sabiduría para comprender por qué ese resentimiento en mí y por qué no, hablemoslo sinceramente, aún de escuchar a hijos estar mencionando situaciones de rencor y de odio hacia sus padres por las circunstancias que se dieron. No es, por supuesto, lo que es idóneo, lo que resulta siendo adecuado, pero resulta siendo muy real. Y a veces cuesta confesar eso. Y qué bueno que nuestro Dios es amor, es un principio de amor, porque a Él sí le podemos decir con toda confianza cómo me estoy sintiendo, cómo me hace, cómo me coloca ese recuerdo. Señor, me estoy acordando de esto y papá no ayuda, mamá no ayuda para que me pueda sentir de otra manera y cómo me está afectando esa situación. Pero tenemos la capacidad de elegir y poder retomar nuestro propio rumbo. Ya no creo, ya es decir, no quiero escuchar más esas voces en mi cabeza que me están diciendo que soy un incapaz, que no hago las cosas bien, que soy fea, que soy torpe, porque tengo talentos que puedo poner en manos de Dios y Él los puede estar multiplicando. Esa es parte de nuestra decisión, el poder retomar nuestro rumbo, nuestro proyecto de vida, que no queda estancado desde ahí, sino que se hace brillar más. Nos coloca también, además, querida familia, el acto del perdón por encima de la persona que nos lastimó. Nos pone arriba de nuestros padres que tuvieron actitudes de abuso. No nos pone en su mismo plano, en el mismo plano de la humillación o del maltrato o de la circunstancia difícil que hayamos vivido. Nos coloca más alto, nos da la posibilidad de poder sentir que Dios está acompañándonos y que nos da ese fortalecimiento grande para salir de ese charco, de ese lodo en el que estábamos, podernos colocar a una altura mayor. Y mayor no en importancia, sino en ese sentir de la liberación que representa el perdón. Entonces, ya no estoy en el mismo plano, no me coloco en el mismo plano del abuso, de la mala palabra,
de la mala expresión, sé que tengo un valor especial y lo coloco ante Dios para que eso me ayude a sentirme de una mejor manera. El perdón nos permite reparar. ¿Y qué es reparar? Hace mucho tiempo uno veía básicamente que cuando se dañaban los zapatos, siempre había una persona en el barrio donde uno creció que se encargaba de que uno llevase los zapatos y si se acabó la suela del tacón, si se rompió, entonces él lo que hacía era reparar ese zapato para que, bueno, no había el recurso para comprar otros o aunque los hubiese, tú querías tanto esos zapatos que los querías de vuelta otra vez contigo, los pudiese colocar otra vez en condición de ser útiles para el propósito sobre el cual fueron creados. En este caso, los zapatos, bueno, para proteger nuestros pies y llevarnos a donde quiera que debamos ir. Entonces, ese reparador de zapatos era una figura muy importante porque te volvía a colocar ese calzado en condiciones que pudiese ser de utilidad. El perdón es entendido también como esa reparación de algo que creo que está mal, pero que no lo voy a echar a la basura. Yo no me voy a echar a la basura, tú no te vas a echar a la basura, no te vas a dar por vencido, no vas a asumir que todo ese tipo de carga de lastimaduras que llevaste eres tú. Tú eres más que las circunstancias que te rodearon y eres mucho más que las heridas que te produjeron. Y pasando por encima de esa situación, me reparo, me coloco en un plan terapéutico de apoyo a mí mismo para poder decir, necesito seguir adelante. Es más, el perdón nos permite defendernos. Es la defensa que tenemos contra ese ataque. No significa muchas veces que olvidamos, porque la verdad, muchos eventos no se olvidan y no se olvidarán con facilidad en otros momentos, pero es sí volver al pasado, regresar intacto, como dice la doctora Marian Rojas, o volver al pasado y poder reírme de ese pasado, poder mirar mi pasado con sonrisa. Esto me pasó. Y en el momento en que sé que me puedo sonreír y decir, sí, wow, esa fue mi situación, fue compleja, fue difícil, se me hizo creer que no podía, me lastimó mucho esto, aquello, aún aquellas marcas que no se desvanecen con el tiempo. Y hablamos de casos de maltratos físicos que dejaron en las personas unas huellas profundas que les dañaron mucho, a veces partes de su cuerpo, por ejemplo, pero mucho más también ese maltrato emocional que hace que no conectes con las demás personas como debieras y que a veces estés repitiendo, se pueda estar repitiendo el ciclo con nuestros hijos como eso hicieron conmigo, pues ahora yo también lo voy a estar haciendo con ellos, como una manera de querer preservar de alguna otra manera esas sensaciones y esos elementos de tristeza o de pesar en el corazón. Entonces nos permite una defensa, el perdón. Nos lleva a dar ese paso, nos libera de las sensaciones, de los sentir, nos libera del propósito de la venganza y del odio, querida familia. Aquí en familia es importante decir que sentirse liberado de deseos de venganza es una gran bendición. Vuelves a concentrarte en ti, porque cuando estás pensando en vengarte, no estás pensando en tu propia vida en ese momento. Estoy pensando por el otro. ¿Qué hago para hacerle daño? ¿Cómo lo lastimo? Entonces me estoy concentrando en otro y estoy desviando mi propio proyecto de vida, porque la venganza no es un proyecto de vida. No es algo que me lleva a agarrar un rumbo. No me va a hacer sentir mejor momentáneamente. Alguien puede decir, bueno, siento cierto fresco con esta situación que se me presenta, pero va a ser solamente una situación momentánea. Por ese solo instante vas a creer, pensar, considerar tal vez que te vas a sentir mejor, pero luego el vacío va a resultar siendo mucho más grande en el alma y de manera permanente. Nos deja ir ese recuerdo. Le digo adiós, no te quiero más conmigo. Esto que ha sido lo he permitido hasta aquí, hasta ahora. Ahora básicamente quiero perdonar y lo digo abiertamente, no necesito sentir algo especial y como una liberación, le digo, he decidido el perdón y lo decido y ese no es el fin del proceso, ese es el comienzo del proceso. Porque tal vez muchas veces voy a tener la necesidad de reforzar eso que estoy diciendo para terminar creyéndolo, aceptándolo y viviéndolo, para saber que
ya no recuerdo más eso con ese pesar, pero cada vez que viene el mal recuerdo me repito, no, yo decidí perdonar, me libero de eso, lo dejo ir, váyase con su mal recuerdo, yo estoy en este presente, tengo una proyección a un futuro, me mantengo con esa situación. Me posibilita avanzar, querida familia, en nuestros propios intereses, en nuestros propios objetivos, en nuestras propias metas. Eso es muy importante. Si no, ¿cómo comprenderíamos lo que pudieron hacer personas, por ejemplo, que fueron víctimas de crímenes tan atroces como lo que sucedió en el Holocausto, que pudieron volver a recomenzar y retomar aún perdonando a aquellos que le quitaron la vida a sus seres queridos y pudieron recuperarse? Cuando los perdonan no les están diciendo, ay, qué lindo lo que hiciste. Cuando los perdonan les están diciendo básicamente, no voy a permitir volver con este recuerdo, con esta situación que arruine en este momento mi vida en algún momento o de algún sentido. Eso nos ayuda a comprendernos de una mejor manera y puede ser una lucha enormemente grande, pero Dios nos anima a estar con nosotros para fortalecernos. Ellen White, en un libro llamado Mente, Carácter y Personalidad, lo dice en el tomo 2, perdonar no es olvidar tu pasado, es recordarlo sin dolor, es vaciar todo aquello que puede hacer daño e intoxica nuestra vida para este mundo y para la eternidad. Otra vez está muy interesante la cita. O de alguna otra manera nos dice que el perdón significa un descanso para el alma. Entonces, otra vez, es recordar sin dolor y poder vaciar todo aquello que nos hace daño o que intoxica nuestra vida para este mundo y para la eternidad. Todo aquello que no me sirve para más adelante lo tengo que desechar. Todo aquello que no me construye en ese momento tengo que dejarlo aparte. ¿Por qué? Por inteligencia y por comprensión también de esta vida misma, como se nos presenta. En el libro El Camino a Cristo, Ellen White dice, lo que necesitas es paz, tener en el alma el perdón, la paz y el amor que da el cielo. No se les puede comprar con dinero. Sola en este proceso yo no voy a poder. Necesito pedir el apoyo a mi Dios para que yo pueda acabar de una vez con esa sombra tenebrosa que he llevado durante mi vida y esa carga de esas situaciones que me llevaron a la angustia y al desespero. Entonces le pido a Él su orientación, su guía, y Él me dará la posibilidad de poderlo comprender. Y es una decisión que debe estarse dando permanentemente y de forma constante. No es algo que valga la pena aplazar. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, sí, ahorita me siento mal, lo voy a pensar, lo voy a hacer más adelante. Solo necesito el instante de mis decisiones, dice el libro de Hebreos capítulo 3, el verso 7 y 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy llega para mí el impulso, el deseo, la decisión de poder decir, quiero dejar este mal recuerdo atrás y continuar hacia adelante, quiero elegir perdonar, pero también quiero elegir pedir perdón, porque en muchas oportunidades, y esto podemos estarlo hablando a alguien que sabe que de alguna u otra manera ha ofendido a su familia, ha lastimado a su familia, le ha generado unas huellas difíciles porque les trae episodios dolorosos frecuentemente. Entonces es importante también saber que el pedir perdón es propio, da grandeza, el reconocimiento, el ver cómo lastimé a la otra persona. No estoy pensando en que, bueno, pues yo no lo hice de mala gana, yo no lo hice de mala voluntad, es que la persona es muy sensible, es que todos se lo toman tan en serio, todos se lo toman tan a pecho. Pues si se generó una ofensa y una ofensa grande, primordialmente de nosotros como padres hacia nuestros hijos, si fuimos nosotros los que sabemos que eso le generó un dolor enorme, es necesario acercarnos para pedir el perdón, es necesario destacarlo. Miren que el Padre nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí tengo una cita que dice, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no confiesen sus faltas.
Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Pobrecito, yo, como he sufrido yo por ese recuerdo, sino detenerme en mi mente. Otra vez lo decimos, querida familia, es un acto intencional, deliberado, en donde yo digo, me quiero librar de ese recuerdo. No soy pobrecita, sí, me dijeron toda la vida que mis orejas son horribles, que son feas, que soy una persona fea, pero ya no voy a vivir de ese recuerdo. Hay otras cosas, otros talentos, la fortaleza del alma, del carácter, de la lucha diaria, lo que sabes que haces bien, los talentos que tienes, las cosas también que tienes por fortalecer, porque todos nosotros tenemos muchas cosas por fortalecer, pero las trabajas y buscas mejorarlas en función tuya, no en función del recuerdo de otra persona, sino de lo que nos puede ayudar a ser mejor. Y eso nos lleva a un tercer elemento en torno al perdón, que tiene que ver con mi propio perdón. Me perdono a mí mismo. Busco de muchas maneras no dejarme sentir condenado por las situaciones que otros colocaron en mí, sino que pueda ser de alguna manera ayuda y apoyo para otras personas a partir de lo que yo soy, a partir de lo que puedo hacer de una mejor manera. Y es recordar que el acto del perdón no es un acto para débiles y cobardes. El acto del perdón, la decisión del perdón, es justamente para personas muy fuertes, porque se requiere de mucha fortaleza para perdonar. Se requiere de mucha fortaleza para continuar adelante y ver que este tipo de cosas no nos hagan un daño, sino que estemos buscando de alguna otra manera nuestro propio fortalecimiento, nuestro propio crecimiento. Entonces, frente a ese proceso de poder llegar a ese perdón, importantísimo que nosotros tengamos claro que analicemos cuál fue el daño fundamental que se nos hizo. De todo eso malo que se vivió, puntualizo qué es específicamente lo que se dañó en mí. Mi confianza, está dañando mi relación con otros, mi propio concepto, mi visión de los demás, mi posibilidad de socializar con otros de manera asertiva, mi capacidad de estimarme de una buena manera. ¿Qué es específicamente eso? ¿Y cómo fue que se dañó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que me hicieron para que me llevara a esa situación? En segunda opción viene este momento de decidir ese perdón. Y una tercera etapa donde hay que aceptar el sufrimiento y la rabia que las circunstancias nos han llevado. Y como lo hemos dicho antes, el poder decir, esto me trajo por este camino, no quiero que se siga repitiendo y si he elegido la opción de perdonar, me reitero en ella. Y aunque otra vez vengan esos malos sentimientos, recuerdos, o tenga yo al lado a la persona que me ha hecho ese mal, decido no concentrarme en ella, decido concentrarme en mí mismo, en mi propio valor y continuar hacia arriba y hacia adelante. Eso resulta siendo fundamental. Establecer también estrategias para protegerme, para autoprotegerme. ¿Qué quiere decir eso? Analizo qué hizo vulnerable mi situación ante esto y cómo no vuelvo a caer en ese ámbito. Si tenía que ver con respecto a mi inteligencia o mi capacidad, bueno, me voy a proteger, voy a evitar hacer mención a mi papá, a mi mamá, a la persona que me ofendió de cómo van mis vidas. Cierro un poco mis canales de confianza o más bien de apertura. Muchas veces hay que saber contar a quién contamos, dice el doctor Jordan Peterson, a quién contamos nuestras alegrías y nuestros triunfos. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo analizo qué cosas hicieron que yo permitiera esta ofensa, que permitiera que esto sucediera? ¿De qué manera no me protegí antes? ¿Que puedo protegerme ahora para que la situación no se siga reiterando, para que esto no se siga presentando? Y una final etapa en donde expresamos de manera explícita nuestro perdón. Hacemos como un momento especial en donde digo, esto es lo que yo quiero que pase conmigo y hoy aquí delante de todos o ante mi Dios o como quiera decido hacerlo, reitero esa iniciativa de poderlo realizar. Y me mantengo, como dijimos, no es solamente ese momento, como dijimos, es el inicio de un proceso que puede, si se logra alcanzar, la paz de lo alto rodeará tu corazón, rodeará tu vida. Asimismo, con el proceso de pedir perdón, que como ya lo dijimos, es primero reconocer cuál fue el daño que causé y el dolor que puse en otra persona.
Luego el poder sentir de verdad el dolor que le causé a la otra persona. Si en verdad estoy sintiendo lo que pude haberle causado a la otra persona, cómo se impactó su vida, me acerco a los sentimientos, tengo empatía con esa otra persona por la forma en que le pude hacer sentir, con lo que hice, con lo que dije, analizo mi propia conducta. No voy solamente a decir, bueno, es que fue que lo provocó. No, yo como padre, particularmente en este caso que estamos planteando aquí en familia el día de hoy, como padre, como madre, muchas veces nosotros podemos estar llevando a situaciones desafortunadas con nuestros hijos, ¿no? Y de alguna otra manera propiciar ciertos enojos y ciertas circunstancias que pueden llevar a eso. Importante que nosotros analicemos nuestra conducta y definamos un plan de acción para que esto no vuelva a ocurrir. No solamente decir, pues, una debilidad, así soy yo, si lo ofendí, si acaso, por si de pronto lo ofendí, entonces perdóneme, sino irnos con la certeza de decir, sí, esto sí sucedió, sí, sí lastimé y garantizo que no vuelve a ocurrir porque tengo un plan definido que comparto con la otra persona. Te garantizo que no vuelvo a decir estas palabras, que no vuelvo a tratar de esta manera, me alejo de ello, soy consciente del daño realizado para que estas situaciones no vuelvan a presentarse. Pido perdón explícitamente a la otra persona, ¿no? Y como si alguna vez la perdoné, si alguna vez la ofendí, entonces, pues, sino puntualmente recuerdo el día, la hora, el momento exacto en que esta situación se dio y cómo pude haber ofendido a mi hijo, a mi hija, para hacerle creer que no me interesaba, que no era grande su valor, sin que ese sea nuestro deseo, o aún siendo ese nuestro deseo, poder tener un acto simbólico para que el perdón quede muy claro en el corazón de tus hijos, en el corazón de las personas que estuvieron cerca y que de alguna otra manera se pudieron ofender. Y finalmente, restituir el daño que se ha causado. ¿Qué puedo estar haciendo para poder restituir ese daño? Ponerme en el contacto con las personas que observen que se está generando un cambio, que tenemos un deseo particular de cambiar y de poder decir a nuestro Señor en nuestra oración, Señor, perdona mis ofensas, como también yo he perdonado a quien me ha ofendido. Esa parte resulta fundamental y se logra solamente con la dirección de lo alto, con el apoyo del Altísimo, que conoce bien cuáles han sido tus situaciones y cuáles han sido tus circunstancias. Si alguna de ellas, para ti que estás escuchando, te ha atacado hasta ahora, tienes el respaldo del Dios del cielo para que te traiga la paz que necesita tu corazón. Tienes el fortalecimiento del Eterno que te dice, yo te ayudo en este proceso, yo también supe lo que es esa ofensa, directamente no de sus padres, pero sí de todos sus hermanos, de toda la humanidad, que cuando estaba muriendo en la cruz, se burlaban, lo escupían. Y finalmente, antes de entregar su espíritu a su Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros tal vez no son conscientes de cómo te han lastimado. Que Dios te permita el restablecimiento del perdón de cualquier causa, te ayude en tu camino y sigas adelante con alegría, con fortaleza, con ánimo, con mucha fe para el proyecto de vida que tienes y lo que debes seguir haciendo hacia adelante. Oremos. Padre amado, damos las gracias por esta oportunidad que nos permitiste de compartir aquí en familia sobre los diferentes dolores que pueden llegar a causar personas tan amadas como nuestros padres. E incluso también nosotros como hijos hemos fallado en muchas oportunidades. Si a alguien que escucha en este momento, de manera particular, ha dolido su corazón en muchas oportunidades durante mucho tiempo, te agradecemos, Padre, que le animes a la decisión del perdón. Si hemos sido nosotros los causantes de los daños a los nuestros, es el momento de tener el coraje y la fortaleza de carácter para pedir perdón. Y a todos nosotros, a perdonarnos a nosotros mismos como tú ya nos has perdonado. Que al seguir tu ejemplo de vida en esta tierra y para la eternidad, tengamos la certeza de que dependemos de ti y tú nos brindas aquello que nosotros creemos que por nosotros mismos no podremos estar logrando. Te amamos, Señor, y te agradecemos todas tus misericordias. Ilumina nuestra vida, por favor, y en cada uno de los hogares de quienes escuchan a esta hora. Reine la paz, reine la tranquilidad, reines tú con tus santos ángeles, trayendo la esperanza que necesita cada corazón.
Te lo agradecemos humildemente en el nombre, sobre todo nombre, el nombre poderoso y único de Cristo nuestro Redentor. Amén. 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 Querida familia, gracias por acompañarnos. Un programa más aquí en familia por Esperanza Colombia Radio en nuestra 96.3 FM y a todos aquellos que nos han escuchado. Recuerden que tenemos una cita, primero Dios, en 8 días a las 5 de la tarde, hora Colombia. En familia resolvemos mejor nuestras diferentes situaciones. Y aquí quédate con Esperanza Colombia Radio y su programación. Que Dios te bendiga y que te acompañe todos los días. Muchísimas gracias, Olguita, por acompañarnos en este martes. Ya son las 5:57 en esta transmisión en vivo. Nos despedimos de esta transmisión de redes sociales, pero les recordamos que estamos en la semana de nuestra campaña radial Elegidos. Nos vamos a conectar en unos minutos con Robert Costa allí en Cali para compartirles un tema muy especial, así que nos despedimos con estas recomendaciones. Olguita, feliz resto de martes para ti. Dios te bendiga, nos vemos dentro de 8 días y ustedes, queridos oyentes, quédense con estas recomendaciones a través de los micrófonos de Esperanza Colombia Radio. Vive la vida con esperanza. Esperanza Colombia Radio.